en Europa, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de Europa. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de cómo se expandió el barroco y también les voy a dar una breve introducción de lo que fue el barroco. Este es un estallido de drama, dinamismo y desmesura. Fue como una explosión de todo lo que fue anterior, pues esto fue más así como dramático, más y pues las esculturas son así un caso, ahí van a ver, bien bonitas. Hoy en día todavía están en pie, muchas, y son de alto turismo para los que quieran ir en algún momento a Italia a pasar sus vacaciones, pues vayan y ahí van a ver todas las bellezas que hay del barroco en ese entonces, cómo lo hicieron, y ahí van a ver las técnicas y todo lo que se utilizó en esos siglos. Entonces, lo del barroco es complejo y dinámico. Es un movimiento cultural que floreció en Europa, principalmente, ya saben dónde, en Italia, que ahí fue donde otra vez el boom del arte para ello. Surgió en una época donde habían varias transformaciones políticas, religiosas y sociales. Esto se manifestó conforme iba pasando en el arte, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en la música y en la literatura, donde buscaban un lenguaje propio que quería como impactar al espectador con todo lo que empezaron a hacer. Acá se empezó a romper la armonía y la serenidad del Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento era como más pausado, era más tranquilo, era más lento. Ahora con el Barroco, pues fue una transformación. Y entonces este movimiento ya empezó a darle un gusto al contraste y a la ornamentación exuberante. Esto anótenlo, por favor. El término barroco tuvo sus orígenes una connotación peyorativa, derivado del portugués barrueco, que designa una perla de forma irregular y extraña. ¿Quieren que le repita eso? Va. Ok, el término barroco tuvo sus orígenes con una connotación peyorativa, derivado del portugués barrueco, que designa una perla de forma irregular y extraña. Bueno, continuamos. Con el contexto histórico y cultural, pues aquí el arte al servicio del poder y la fe, pues el barroco nació en Europa en una crisis y en conflicto. La reforma protestante había quebrado la unidad religiosa del continente. ¿Se recuerdan que ayer vimos que Lutero y la iglesia esta luterana y todo lo que es lo protestante, pues ya empezó a absorber casi que los países, pero la iglesia católica respondió con la contrarreforma. Entonces, aquí ya se dio como un movimiento de dogmático y espiritual. Entonces, el arte barroco se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda para la fe católica. Y van a ver por qué. Esculturas, pinturas, templos, etcétera, ¿verdad? Y pues aquí lo que querían ellos era como impresionar a los fieles con todo lo grandioso de los templos, con la emotividad de sus imágenes religiosas. Y bueno, pues también paralelamente el absolutismo monárquico se consolidaba como una forma de gobierno en muchos países.
Los reyes y las cortes utilizaron el arte barroco para exaltar su poder y magnificencia. Entonces aquí empezaron a hacer suntuosos palacios encargados para obras, que los glorificaran. Entonces aquí vamos a ver las características del barroco en Europa. Aquí les puse yo las palabras clave que yo consideré para que ustedes las anoten y pues ya tengan más o menos una idea de qué es lo que estamos hablando. Primero es el dinamismo y tensión. Pues aquí las composiciones se alejaban del equilibrio y de la simetría, renacentistas. ¿Se recuerdan que ayer estábamos hablando de que si yo partía a la mitad uno de los palacios que expuse, si le daba espejo, pues era la misma cosa del lado izquierdo o del lado derecho? Aquí ya no. Aquí ya se rompió eso y ya empezaron las líneas curvas, las diagonales y las formas abiertas que surgieron del movimiento. El dramatismo y la emotividad, pues entonces lo que buscaba era exaltar las pasiones y los estados de ánimo en la pintura y en la escultura. Los gestos eran teatrales y las expresiones faciales reflejaban un profundo patetismo. O sea, si alguien, una escultura que se estaba cayendo o algo, pues hacía el gesto como que tenía la boca abierta y que ella con los ojos abiertos de que se estaba cayendo. Eso es como un drama. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a ver alguna obra de teatro, pues ahí exageran muchos de los gestos, exageran mucho los movimientos, pues esto es drama. Ahora bien, hablando de contraste, pues este es un elemento fundamental en la pintura. ¿Por qué? Porque aquí se trabaja mucho el claro oscuro. Todos ustedes saben que es un claro oscuro. Eso lo han venido viendo creo que desde tercero básico. Entonces ustedes saben de que este es un contraste bastante violento, rápido y lento. O sea, dependiendo de la luz y todo, es ahí donde va creando sombras, luces y sombras, ¿verdad? Entonces, esta era la técnica predilecta. Y en la música se alternaban tempos en rápidos y lentos en este concepto, que eso sí, de música sí no me la sé. Y literatura se contraponen conceptos e ideas. También está la ornamentación y el horror vacuo. ¿Alguien sabe qué es el horror vacuo? Lo hemos venido platicando. Esto puede ser pregunta de examen, jóvenes. Clase de Historia 2, por favor, alguien responda. Dime, Diego, por favor. La tendencia pues a llenar de ornamentación pues cualquier aspecto, ya sea Perdón, arquitectura, arte. Ah, ¿puedes repetir? No te entendí, perdón. disculpa, es que me está fallando el micrófono. Es la tendencia a llenar de decoraciones y de ornamentos, ya sea arquitectura, arte, pintura, Ah, etcétera, etcétera. gracias, Diego. Pues sí. Dime, Débora. Gracias, Diego. Débora. Se caracteriza porque nunca dejan espacios vacíos. Así es, Se así llenaban es. con alguna decoración. Ah, ya me recordé. Gracias, Débora. Sí, o sea, horror vacuo, esto está en latín, jóvenes. Recordemos que nuestra lengua viene del latín, ¿verdad? De las lenguas romance, así se le llama. Entonces, esto es horror al vacío. No pueden ver un pedacito de pared ahí que tenían que meterle una flor, una hoja, la cara de un chucho o lo que sea, pero tenían que poner algo, ya, para que no dejar esto vacío. Entonces, por favor, se lo estoy anticipando.
Pregunta de examen. Si me sacan 0 en esa pregunta, se los juro de que les bajo. Encima de subirles, no subirles, les bajo puntos. Bueno, continuamos. Búsqueda del efecto y de la ilusión. El arte barroco busca sorprender y crear ilusiones ópticas. Diego, ¿puedes bajar tu mano o quieres decir algo más? Perdón. Gracias. Disculpe, no, No te preocupes. Gracias. Entonces, en la arquitectura se usaban plantas elípticas y fachadas ondulantes. En la pintura se empleaba la perspectiva y hay una palabra bien extraña, trampaojos, dice, que creaba profundidades engañosas. O sea, como que nos daba un falso horizonte y no era eso, ¿verdad? Bueno, les voy a poner ahorita el video para que haya comprensión de lo que estamos haciendo. Un segundo, ya les presento. Por su estrecha relación con la Iglesia Católica y la monarquía, pues sus obras de arte se utilizaban para expresar ideas relacionadas con el pensamiento católico cristiano y para exaltar la figura del rey. Las pinturas del estilo barroco eran conocidas por sus efectos dramáticos que despertaban emociones. Este estilo lo podemos observar en las obras del artista Pedro Pablo Rubens. Él fue un prolífico pintor y una figura crucial para la expansión del barroco desde Italia hacia otras partes de Europa. Sus obras de arte eran capaces de expresar emociones intensas, gracias a su representación del movimiento, el uso dramático de la luz y la sombra y la utilización de ricos pigmentos. Otro destacado representante de la pintura barroca fue el artista español Diego Velázquez. Él es considerado uno de los pintores más grandes de la historia del arte universal. Velázquez dedicó gran parte de su vida a realizar retratos del rey y de su familia, y a decorar las residencias y estancias reales. Sus obras destacaban por su gran variedad de pinceladas y por los sutiles equilibrios de color que dotaban a sus pinturas de unas formas, texturas y luces únicas en su época. Por otro lado, la arquitectura barroca sobresalió por su majestuosidad, poder y grandeza. Las iglesias y los palacios fueron las obras más importantes de la arquitectura barroca. Estas obras arquitectónicas eran magníficas y estaban lujosamente detalladas, pues a través de ellas los reyes y los príncipes buscaban reflejar su poder. Uno de los arquitectos más importantes del barroco fue Gian Lorenzo Bernini. Él terminó la Basílica de San Pedro en el Vaticano y diseñó la enorme columnata que encierra la plaza frente a la basílica. Sus obras estuvieron marcadas por su exuberancia, profusión y efectos dramáticos. Pero Bernini no solo fue un sobresaliente arquitecto, sino también un magnífico escultor. Una de sus esculturas más famosas fue el Éxtasis de Santa Teresa. En ella, Bernini intentó transportar visualmente la experiencia que vivió Teresa cuando un ángel perforó su corazón varias veces con una flecha de oro. Nuevo Head & Shoulders anti-resequedad nutrición diaria. Fórmula nutritiva con miel y aceites esenciales para cuero cabelludo y cabello seco. Deja el vinagre para la ensalada. Limpia tu ropa sin trucos con Sedex Poder Extremo. En cuanto a la literatura, los escritores barrocos se distinguieron por intentar impactar a los lectores a través de recursos como exageraciones expresivas, complejidades en la forma y juegos de palabras. Las formas literarias
más importantes de esta época las observaremos en el teatro, especialmente gracias a las obras de dos figuras fundamentales para la historia de la literatura, el dramaturgo inglés William Shakespeare y el dramaturgo español Lope de Vega. William Shakespeare fue un maestro de la lengua inglesa, ya que sus obras contribuyeron a la codificación de un lenguaje que todavía estaba en transición. Estas obras se destacaron por sus personajes profundos, construidos con un gran conocimiento de la psicología humana. Y es que Shakespeare, tanto en sus comedias como en sus tragedias, mostró una notable comprensión de la condición humana. Por su parte, Lope de Vega fue uno de los escritores más prolíficos de la literatura universal. A lo largo de su vida, escribió alrededor de 1500 obras, y muchas de estas aún sobreviven hoy en día. Sus trabajos se caracterizaron por ser ingeniosos, encantadores, realistas y estar llenos de acción. En dichos trabajos, Lope de Vega intentaba complacer a su audiencia, pues, según él, el deber más importante de una obra era satisfacer las demandas del público. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del arte barroco. Bueno, permítanme. Bueno, ¿qué me comentan de estos jóvenes? Así rápidamente, por favor, porque así avanzamos. A ver, Celestino. Sí, arquitecta, buenas tardes. A mí me interesó mucho este pintor famoso del barroco que es Diego Velázquez, con su obra Las Meninas de Felipe V. Él supuestamente tenía que, bueno, ahí lo hizo, hacer un autorretrato de la familia, pero algo curioso es de que él se autorretrata en esa pintura, o sea, él está pintado en esa pintura, él se pinta en esa pintura, literalmente pintando, y me imagino que pintando esa pintura, es algo muy curioso. Sí, miren, para mí, la verdad, este cuadro de Las Meninas es, ufa, ¿qué les puedo decir? Es una belleza. Espero llegar al punto donde presento también esto y pues tengo una lectura ahí, un pequeño video como de 2 minutos de lo de Las Meninas. Imagínense plasmar todo esto. Estaba leyendo en algo de Facebook o no sé qué, que una de las meninas tenía la costumbre de comer barro. Imagínense, o sea, pobrecita la niña, ni qué trauma tenía, pero comía barro y en su manita ella tiene una como ollita, una cosa así de barro que también él alcanzó a plasmar. También al fondo hay un personaje que no se sabe si está entrando, si está saliendo. Y pues bueno, ahí hay un montón de características que las vamos a ver un poquito más adelante. En el para mientras vamos a continuar. Gracias, Celestino, por tu opinión. Bueno, jóvenes, el barroco, como bien saben ustedes, se va dividiendo en varios países. Principalmente, esto fue aquí en Italia. Tenemos Italia. Dime. Ah, ok, con gusto. ¿Está bien ahí? Ok, bueno. Tenemos Italia, que fue el epicentro del barroco. ¿Se recuerdan que hablamos que era epicentro, verdad? Que es donde se dio el boom de este estilo, al igual que el Renacimiento. Pero aquí pues ya estaban, ya era una emoción intensa por el uso de la luz y la sombra para hacer sus claroscuros. Ya se empezó a abandonar el equilibrio y la serenidad del Renacimiento, como les dije anteriormente. Pues esto era el objetivo para ellos, era como asombrar, ¿verdad? Tenemos
tres temas del barroco, que es arquitectura, escultura y pintura. En arquitectura, algunas de las características que podemos mencionar está la monumentalidad, las plantas curvas y la riqueza decorativa. Sus principales percursores fueron John Lorenzo Bernini, que hizo la plaza y balquino de San Pedro, como se mencionó en el video, y Francisco Borromini, que hizo San Carlo alle Quattro Fontane. Esta es una fuente que también se la puse de ejemplo ya cuando veamos las fotografías. Después tenemos la escultura, en donde Bernini, aparte de ser arquitecto, también era escultor, domina la escena con movimiento y drama. Aquí hay un ejemplo representativo que es el Éxtasis de Santa Teresa y también Apolo y Dafne. El estilo de él era con mucho movimiento, con mucho drama, sí, muy similar en el tallado, tal vez a Miguel Ángel podría mencionarse, ahí lo van a ver, pero sí tenía como un plus, un poquito más que Miguel Ángel, atrevo a decirme, pero ustedes lo van a juzgar cuando ya lo veamos. En la pintura tenemos a Caravaggio con contrastes de luz y sombra, escenas religiosas crudas y dramáticas, y acá está también, vamos a ver, Carracci, que ofrece un clasicismo más idealizado. Bueno, vamos a seguir rápidamente con España en el barroco. ¿Está bien ahí el tamaño o lo acerco más, jóvenes? Dime, Débora. Fíjese que yo le tomo screenshot a toda la imagen y después todo la acerco. ¿La podría alejar y luego poder acercar para que mis compañeros lo puedan ver, por favor? Ahí. Ahí me avisas. Ahí está. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces aquí en España se le puede llamar el siglo de oro de la pasión religiosa. Pues esto sirvió como instrumento de la fe católica para la sociedad, marcando la religiosidad y también la crisis económica de ese entonces. Hablamos también de 4 aspectos acá, que es arquitectura, pintura y escultura y literatura. El día de hoy vamos a ver solo estos 2 países porque créanme que es un montón, ustedes, es bastante. Bueno, arquitectura se evolucionó desde la sobriedad del estilo herreriano hacia una exuberancia que fue llamado churrigueresco. ¿Por qué? Por churriguera. Por él se llamó este estilo. Ahí vamos a ver adelante qué fue lo que él hizo. Y pues él tuvo la facilidad de hacer esta fachada de la Catedral de Santiago. Ahí van a ver las obras de él, que son así todas llenas de colochos. Entonces, cuando ustedes vean eso así demasiado lleno de ornamento, churrigueresco o churriguera. Bueno, pintura. Diego Velázquez, Las Meninas y la Redención de Brenda, que son una de sus obras. Francisco Zurbarán, con el misticismo ascético. Bartolomé Esteban Murillo, con las Inmaculadas llenas de delicadeza. Las Inmaculadas son las vírgenes, llenas de delicadeza. En escultura tenemos que se utilizaba la madera policromada con cotas de realismo. Cuando se llama madera policromada es de que la base es de madera y encima le ponen diferentes colores y ya le dan como la textura de la piel, del color de, supóngase, de los nudillos, que se les puede ver así como más rosaditos, o en el caso de algún Cristo yacente, que se le pone como que la sangre en donde estaba golpeado, o los moretes,
que le pintan. Pues la especialidad fue de Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañez. Y en la literatura es la época del esplendor y aquí se destacó el teatro. Aquí podemos hablar de Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. ¿Alguien ha leído Don Quijote de la Mancha? Díganme que sí, por favor. O por lo menos saben quién es. Gracias, gracias. Qué bueno, me alegro. Eso es cultura general, muchachos. Crean. Luis de Góngora con el culteranismo. Francisco de Quevedo con conceptismo y Lope de Vega y Calderón de la Barca. Bueno, aquí Francia también está en esto, pero el día de hoy no lo vamos a ver. Les voy a hacer pequeñito para que le tomen de todos modos screen. Bueno, háganme favor, alguien que me lo lea, porque tengo la garganta que ya no me da más. A ver, alguien que me lo lea, porfa, así rápidamente. Gracias, Diego, dime, por favor. Francia, la grandeza del servicio del Rey Sol, clasicismo francés más sobrio y monumental, al servicio absoluto de Luis XIV. Arquitectura, imponente, grandiosa y grandes jardines. Louis Le Bon, Jules Radouin con el Palacio de Versalles y André bueno, no sé cómo se diría. La pintura. Sí. La pintura, clasicismo en búsqueda del equilibrio y claridad, y una corriente más tenebrista, con Nicolás Poussin, Claudio de Lorena y Georges de la Tour. Y literatura, alcanzó su apogeo con tragedias en el teatro, Jean Racine, Pierre Corneille y Molière en comedias. Gracias, Diego, qué chulo, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues esto es en Francia, jóvenes, y también tenemos en los Países Bajos, Flandes y Holanda, alguien que me pueda colaborar, porfa. Solo le voy a dar un poquito así para que le tomen el screen. Y alguien más que me colabore en leerlos, es poquito. Gracias. ¿Aquí? Flandes y Flandes, católico. Pedro Pablo Rubens, figura dominante con una pintura colorista y de composiciones dinámicas. Y abajo, Holanda, protestante. Ausencia de una monarquía. Escenas propició un arte para las burguesías. Retratos, la vida cotidiana, paisajes, naturaleza muerta. Van Rijn, La Roda de Noche. Johannes Vermeer, Chernos y luminosos interiores. Frans Hals, retratos. Perfecto, gracias. Pues no sé si reconocen algunos nombres de lo que hemos venido hablando. Me imagino que sí, ¿verdad? Porque pues ellos son bastante representativos de esta época. Y bueno, pues más de alguna pincelada de algún Rubens o de algo tuvieron que haber escuchado. Bueno, entonces vamos a entrar al barroco italiano, que bueno, pues es bastantito. Aquí yo lo subdividí en, como siempre, en sus periodos, con sus años y qué representaba cada uno. Entonces lo voy a acercar para que lo leamos juntos. Y bueno, pues aquí tengo el barroco temprano, que es de 1590 a 1625. Pues aquí ya es la transición, ¿verdad? Ustedes, de que venía del manierismo anterior y pues ya comenzaban ellos con toda esta nueva tendencia de todo este colochero que es el barroco y todas las demás mencionadas anteriormente. Y pues comienzan a rechazar el manierismo a favor de un enfoque más directo y natural.
Entonces, pero era como más cargado, más ostentoso, más lleno de todo, ¿verdad? Y pues ya esto empezó a ser la base del nuevo estilo, del nuevo barroco, del todo lo que hizo explosión en ese entonces, pues ahí va. Después tenemos el alto barroco de 1625 a 1675. Pues aquí ya va haciendo la culminación del movimiento. Si se dan cuenta, comenzaron en 1590 y más o menos está terminando en 1675, más de casi un siglo, ¿verdad? Podemos llamarlo. También aquí se caracteriza la monumentalidad, la energía y el dramatismo. Grandes maestros como Bernini, Borromini y Pietro da Corta definieron el estilo a su máxima expresión. Y por último tenemos el barroco tardío y rococó. Esto es de 1675 a 1750, pues ya empezó a hacer una evolución con más ligero y ornamentación decorativa nada más. Y ya en algunas regiones se empezó a transformar al estilo rococó, que fue más íntimo y juguetón. ¿Ya le tomaron screen o lo vuelvo a poner? Va. Entonces, como siempre, nos vamos pasito a pasito. ¿Se recuerdan? Aquí son 3, barroco temprano, alto barroco y barroco tardío. Entonces, iniciamos con el barroco temprano de 1590 a 1625 en Italia. Estamos hablando de Italia, no estamos hablando de España ni de otro lado, estamos hablando de Italia. Bueno, aquí ustedes pueden ver la fachada de la Basílica de San Pedro. Me imagino que muchos ya la han visto en la televisión, con todos lo que ha sucedido más que todo este año, con la muerte de Francisco y también con el nuevo Papa, pues aquí es donde dan la primera misa y aquí es donde también dieron la misa de fallecido del Papa Francisco, pues conózcanla bien, mírenla qué bonito. Ya aquí se está mencionando que Carlo Maderno fue el que contribuyó en esto. Ya pueden ustedes hablar con propiedad si van a una iglesia o algo y decir, miren, yo sé de que la hicieron lo hizo Carlo Madero, ¿verdad? Y pues, y que tiene un ancho de, ¿cuánto dice aquí? 114.69 metros por 45 metros de alto y que es de travertino mármol. Esto es un diseño monumental con orden gigante. Esto se ubica en el Vaticano. ¿Alguien sabe? Dígame falso o verdadero. Si el Vaticano es el país más pequeño del mundo. ¿Verdadero, no? Verdadero. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, la fachada se articula mediante columnas y pilastras de orden gigante que crean un juego de luces y sombras. El cuerpo se